La señal llegaba rota y mis superiores exigían rapidez. Dudé unos segundos, esperando una confirmación que nunca llegó. Entregué cifras inciertas al sistema que no aceptaba preguntas. Horas después, supe que alguien no pudo retirarse. Guardé el cuaderno y no dije nada. En mayo de 1940, el oeste de Europa se encontraba en plena transformación militar. Las fuerzas alemanas avanzaban con rapidez por Bélgica y el norte de Francia. Los ejércitos aliados intentaban reorganizar líneas defensivas móviles. Las carreteras se saturaban de convoyes, refugiados y unidades en retirada. La guerra dependía cada vez más de la velocidad de transmisión de órdenes. Las redes de radio de campaña se habían convertido en nervios vitales. Cada mensaje llevaba instrucciones sobre movimientos, refuerzos y evacuaciones. Los centros de comunicaciones trabajaban sin descanso, día y noche. En las afueras de Lille, en una antigua escuela reconvertida en puesto de mando, funcionaba una estación de radio del ejército francés. El edificio conservaba pizarras en las paredes y mapas clavados sobre marcos de madera. En una sala lateral, aislada con mantas para amortiguar el sonido, operaba un pequeño equipo de transmisores. Allí trabajaba un operador de radio llamado Marcel Vanier. Tenía 26 años. Antes de la guerra, había sido técnico de telégrafos en una oficina postal provincial. Su vida previa consistía en revisar cables, limpiar contactos y registrar mensajes comerciales. Había sido movilizado como especialista en comunicaciones al inicio del conflicto. No era oficial. No tenía rango de mando. Su tarea era simple y vital: recibir, registrar y reenviar mensajes cifrados. Cada mañana, Marcel ajustaba la frecuencia asignada, verificaba las válvulas del transmisor y limpiaba el polvo acumulado en los contactos. Anotaba cada señal entrante en un cuaderno reglamentario. Marcaba la hora exacta de recepción. Comprobaba la calidad de la transmisión. Pasaba los textos cifrados al oficial de señales. Repetía el proceso durante horas. La rutina se había vuelto tensa con el avance enemigo. Los mensajes llegaban con mayor frecuencia. Las órdenes se superponían. Las interferencias aumentaban por la saturación del espectro radioeléctrico. Los operadores trabajaban bajo presión constante. A pesar de ello, Marcel mantenía su método. Revisaba cada cifra 2 veces. Repetía mentalmente las secuencias antes de escribirlas. Era conocido por ser lento, pero preciso. El 18 de mayo de 1940, la situación en el frente norte se volvió crítica. Las unidades blindadas alemanas habían atravesado el río Mosa. Las fuerzas aliadas corrían el riesgo de quedar rodeadas. Desde París, el alto mando francés emitía órdenes urgentes para reagrupar divisiones. Cada minuto contaba. Ese día, a media tarde, Marcel recibió una señal débil en una frecuencia secundaria. El sonido estaba distorsionado por interferencias atmosféricas. La transmisión provenía de un puesto avanzado cercano a Arras. El mensaje era corto y cifrado. Marcel ajustó el dial con cuidado. Anotó las cifras que alcanzaba a distinguir. Pidió repetición de la señal. No obtuvo respuesta. Volvió a escuchar la secuencia en su memoria. Reescribió los números.
Su lápiz temblaba ligeramente. Según el reglamento, debía entregar cualquier mensaje incompleto al oficial de señales. Sin embargo, Marcel dudó de la exactitud de lo registrado. Temía haber invertido 2 cifras durante la anotación. Decidió esperar unos minutos para intentar una nueva captación. Durante ese tiempo, no informó del mensaje. La repetición nunca llegó. La estación de Arras fue alcanzada por artillería poco después. El mensaje original quedó interrumpido para siempre. Marcel, consciente de que tenía un texto incompleto, decidió finalmente llevarlo al oficial responsable. Cuando lo hizo, habían pasado casi 30 minutos desde la primera recepción. El oficial de señales examinó las cifras. Frunció el ceño. Solicitó una confirmación que ya no podía obtenerse. Decidió remitir el mensaje cifrado a París con la advertencia de que podía contener errores. Esa advertencia acompañó al texto en el circuito de mando. En el proceso, se añadieron más minutos de retraso. El mensaje contenía una orden de repliegue parcial para una división francesa que aún mantenía posiciones cerca de Cambrai. El cifrado defectuoso hizo que la orden fuera interpretada como un simple reajuste de línea y no como retirada inmediata. El general destinatario ordenó mantener posiciones unas horas más. Mientras tanto, las columnas blindadas alemanas cerraban el cerco. Las unidades francesas quedaron sin ruta segura de escape. Durante la noche, intentaron retirarse por caminos secundarios ya controlados por fuerzas enemigas. La división sufrió pérdidas severas. Muchos soldados fueron hechos prisioneros. En el puesto de mando de Lille, nadie relacionó inmediatamente la caída de la división con el mensaje incompleto. La guerra generaba tantos incidentes simultáneos que las causas quedaban diluidas. Marcel continuó con su trabajo. Anotó nuevos mensajes. Ajustó frecuencias. Ignoraba las consecuencias de aquella tarde. 2 días después, una comisión de comunicaciones llegó al puesto. Revisaban fallos de transmisión ocurridos durante la ofensiva alemana. Solicitaron los cuadernos de registro. Marcel entregó el suyo sin objeciones. Los oficiales compararon horarios, textos y advertencias. Detectaron el mensaje incompleto. Lo marcaron con una anotación roja. El informe final describió demora en retransmisión de señal crítica por falta de confirmación técnica. No se mencionó el nombre de Marcel. Solo se indicó que el procedimiento debía reforzarse. Se recomendó que cualquier mensaje, completo o no, fuera transmitido sin retraso. La comisión no buscaba culpables individuales. El ejército francés estaba en plena retirada general. Los fallos eran numerosos. La prioridad era sobrevivir como estructura militar. A comienzos de junio, el puesto de mando de Lille fue evacuado. Marcel cargó los equipos en camiones. Quemó documentos que no podían caer en manos enemigas. Vio columnas de humo en el horizonte. Escuchó rumores sobre la rendición de ciudades enteras. Días después, la capitulación francesa se convirtió en realidad. Marcel
fue desmovilizado. Regresó a su pueblo natal con una pequeña maleta y su cuaderno personal. Durante años, no habló de la guerra. Reanudó su trabajo en la oficina de telégrafos. Volvió a revisar cables civiles y mensajes comerciales. La rutina era parecida, pero el silencio interior era distinto. En 1947, una comisión militar francesa revisó los archivos de 1940 para elaborar un informe histórico. Se analizaron operaciones, decisiones estratégicas y fallos de coordinación. Entre cientos de páginas se mencionaba un error de transmisión en el sector de Arras. El texto señalaba que una orden de repliegue no fue interpretada correctamente por causa de un cifrado incompleto. No se nombraban operadores, solo se hablaba de cadena de comunicaciones sobrecargada. Marcel nunca fue citado. Nunca fue acusado. Nunca fue reconocido. Su papel quedó disuelto en el lenguaje administrativo. Con los años, la guerra se convirtió en recuerdo colectivo. Se escribieron libros sobre generales, batallas y gobiernos. Pocas líneas se dedicaron a los operadores de radio, menos aún a los errores humanos dentro de sistemas bajo presión. Marcel envejeció en su pueblo, se casó, tuvo hijos, guardó su cuaderno de guerra en un cajón. De vez en cuando lo abría. Observaba las cifras escritas con lápiz en mayo de 1940. Recordaba la interferencia, la duda, la espera de una confirmación que no llegó. Nunca afirmó haber causado una derrota. Nunca escribió confesiones. Solo conservó el registro como parte de su vida. En 1975, durante una reunión de veteranos de transmisiones, Marcel asistió por curiosidad. Escuchó a antiguos oficiales hablar de tecnología, frecuencias y redes. Uno de ellos mencionó los fallos de coordinación de 1940. Se habló de falta de entrenamiento, exceso de tráfico radioeléctrico y equipos anticuados. Nadie mencionó nombres. Marcel regresó a casa en silencio. Décadas después, tras su muerte, su hijo encontró el cuaderno en el cajón. No entendía las cifras ni los códigos. Lo donó a un archivo local sin atribuirle importancia. Allí quedó catalogado como Registro de Operador de Señales, mayo de 1940. Los investigadores que revisaron ese archivo años más tarde encontraron una anotación. Señal incompleta. Advertencia transmitida con retraso. Lo consideraron un ejemplo típico de saturación operativa. No buscaron más detalles. Así, la cadena de fallos que siguió a una señal incompleta quedó integrada en estadísticas históricas. El operador que dudó ante una transmisión defectuosa permaneció anónimo. Su historia se perdió entre informes, cajas de archivo y números de referencia. En los relatos generales de la guerra, se habló de maniobras, estrategias y decisiones políticas. Rara vez se describió el peso de una mano que escribe cifras bajo interferencia. Rara vez se explicó cómo una breve demora puede viajar por estructuras enteras. El episodio de mayo de 1940
siguió siendo una nota a pie de página, un punto dentro de una retirada más amplia, un error entre muchos. Marcel Vanier no dejó memorias públicas. No fue héroe ni acusado. Solo fue parte de una red que funcionaba al límite. Una pieza mínima dentro de un sistema bajo colapso. Su vida continuó lejos de los focos históricos. Su nombre no aparece en monumentos. Su labor quedó absorbida por la maquinaria de la guerra y del archivo. Así terminó la huella de un operador ignorado en 1940. Y así permaneció la cadena de fallos que siguió después, registrada sin rostro en los documentos oficiales.